¿Qué tal, coders? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la clase Statement y las consideraciones a tener en cuenta cuando nos conectamos a base de datos y hacemos algunas consultas o inserciones. Específicamente para evitar lo que vemos aquí en la descripción del video, conocido como inyección SQL. Así que vamos al código. Ok, coders, empecemos. Bien, para esta clase simplemente vamos a reforzar un poco las cosas a tener en cuenta cuando nos conectamos a una base de datos, solamente utilizando statements, ¿ok? Esta manera muy rudimentaria de hacer esta conexión y pedir o registrar datos. Bien, acá les he traído una pequeña aplicación, simplemente con un método conectar, que lo único que hace es registramos el driver de nuestro gestor de base de datos, en este caso es MySQL. Le pasamos la cadena de conexión, el usuario y la clave. De acuerdo a eso, determinamos si la conexión es exitosa o no. Comúnmente acá deberíamos hacer alguna operación y luego cerrar la conexión a base de datos. Sin embargo, estoy definiendo un método llamado desconectar, donde verifico que si la cadena es distinta de vacía, es decir, que si alguna vez logró esta conexión, vamos a poder proceder a cerrarla. ¿Ok? Y luego estoy definiendo un método LaerStatement, donde simplemente tiene como parámetro un objeto de tipo persona. Este objeto de tipo persona tiene tres atributos. Un atributo entero, que es conocido como ID, otro que es cadena de texto string, nombre, y string pass. Tengo sus respectivos métodos de get y set, y su constructor con dos parámetros, nombre, pass, que hacen mención a los atributos que están definidos en la parte superior. Bien, tengo una base de datos llamada dbTest, en el cual contiene una tabla llamada como test, que también reflejan a lo que estamos en la clase persona. Pude haberla cambiado persona, ¿ok? No hay problema. Entonces tiene estas tres columnas, ID, nombre y pass, que son entero, varchar y varchar. Tengo un dato por defecto, la fila 1, nombre mitocode y el pass 25. Entonces lo que hace este statement, muchos de ustedes ya conocerán que para conectarse a base de datos la manera más básica es utilizando un statement. Y aquí, por medio de esta estructura try with resources, si no recuerdan que es un try with resources, podrían revisar el tutorial que está saliendo aquí a la mano derecha. ¿Ok? Bien, entonces, gracias a este try with resources, estamos obviándonos poder cerrar el recurso de manera manual, es decir, utilizar el statement.close. Y acá estamos definiendo una cadena de texto en una variable llamada SQL, donde simplemente coloco select*from, la tabla test, donde el nombre sea igual a los parámetros que van a ser pasados aquí en el objeto per de la clase persona. Entonces, en algún momento, mi aplicativo va a llamar a este método LaerStatement, le va a pasar un objeto de persona que contiene el nombre y contiene el password, y va a ser concatenados a la línea de texto que están viendo en su pantalla. Simplemente aquí es para poder ver cuál es el query que se está ejecutando, y de acuerdo a esa consulta, si existieran datos, se van a ser almacenados en una estructura conocida como resultSet, que si no recuerdas cómo es esta estructura, te recomiendo también ver el tutorial que está saliendo aquí a la mano derecha. ¿Ok? Y si esta estructura tiene datos, vamos a poder efectivamente mostrar un mensaje que dice: existen datos, retornamos una respuesta positiva porque el método me retorna un valor tipo booleano. Si no, colocamos no existen datos. ¿Está bien? Indicamos que la consulta fue exitosa y retornamos si fue verdadero o falso en la existencia de datos. Y para llamar esta aplicación, lo único que vamos a hacer en el método main, vamos a crear una instancia de la clase appStatement, es decir, de esta misma clase. Invocamos al método conectar y luego invocamos al método LaerStatement, pero recuerdan que ese método necesita un objeto de tipo persona. Bien, le establezco una nueva persona y le indico los parámetros en el constructor que definí. mitocode, que viene a ser el nombre, y 25, que viene a ser el pass. Este objeto que está definido acá pasaría al método LaerStatement, donde este objeto per proporcionaría los valores a concatenar en esta cadena de texto. ¿Ok? Queda muy claro esto de acá. De acuerdo a la respuesta se almacena un valor booleano, true o false, y luego cerramos la conexión para librar recursos de nuestra base de datos. Evaluamos la respuesta y si fue positiva,
indicamos que la verificación ha sido correcta ingresando al sistema. Caso contrario, las credenciales son incorrectas con un acceso denegado. Imaginen que luego de estas líneas hay unas llamadas a más ventanas o a diferentes páginas si es que su aplicación fuese web. En fin, una lógica adicional con funcionalidades extras que dependen mucho de esta respuesta. ¿Está bien? Bien. Si nosotros corremos la aplicación para ver más o menos cómo es el resultado que estamos obteniendo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una conexión exitosa, el query que estamos indicando, que es un select*from test donde el nombre sea mitocode y la clave sea 25. Existen datos porque mi base de datos justamente es el mismo valor, mitocode, pas 25. La consulta fue exitosa, no hubo errores, y la verificación también fue incorrecta, se ingresa al sistema. Ahora, si nosotros colocamos, por ejemplo, solamente mito, es decir, un usuario inválido, vamos a correr la aplicación y esta vez, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver que la conexión fue exitosa, la consulta cambia, no existen datos, la consulta fue exitosa y las credenciales son incorrectas, acceso denegado, porque no encontró coincidencia con los valores que están establecidos en la base de datos. Bien, ahora nosotros vamos a burlar este mecanismo que hemos armado, un mecanismo muy rudimentario. Vamos a burlar utilizando la técnica conocida como inyección SQL. Según la Wikipedia, vamos a citar acá la definición que nos está proporcionando Internet, la inyección SQL es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. En otras palabras, se vale de un hueco en el sistema que el usuario va a poder ingresar datos de manera manual y estos datos van a ser enviados a nuestra base, pudiendo ejecutar operaciones que nosotros no deseamos. Entonces, como ustedes están viendo acá, que el origen de este fallo radica en el incorrecto chequeo o filtrado de las variables utilizadas en un programa que contiene o bien genera código SQL. Este tipo de vulnerabilidad no es solamente a Java, también puede ser aplicado a cualquier lenguaje de programación, como lo mencionan acá. Básicamente es la infiltración de código que nosotros podemos tener en nuestra aplicación. ¿Y cómo, se preguntarán, y cómo se infiltra este código, coders? Bien, nosotros tenemos aquí dos atributos a llenar, que son nombre y clave. Imaginemos que tenemos una aplicación de escritorio web donde las cajas de textos van a ser llenadas y luego van a ser almacenadas en este objeto persona, para luego ser concatenadas a la sentencia SQL que está armándose acá. ¿Ok? Se ve ese trasfondo de ahí. Lo que vamos a hacer es que justamente en este método, donde se le pasan los parámetros, vamos a burlar este mecanismo. Vamos a hacer esto en el segundo parámetro. Colocamos 25, cerramos la comilla, hacemos OR e indicamos aquí algo que sea verdad. Por ejemplo, abrimos comilla, M, cerramos comilla, es igual a M. No volvemos a cerrar comillas, ¿saben por qué? Porque en la cadena de texto original, el último carácter ya es una comilla. Dense cuenta aquí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ejecutamos una aplicación con este valor? Vamos a correr. Y lo que está pasando es que dice que existen datos y la consulta fue exitosa y la verificación fue correcta. Se ingresó al sistema, a pesar que Mito, el usuario Mito, no existe en la base de datos. ¿Está bien? Hemos logrado burlar la seguridad. Por ejemplo, yo puedo colocar ABC, un tipo de usuario que no existe en mi base de datos, y van a ver que la verificación sigue siendo exitosa. Esto es el código, la infiltración de código que estamos teniendo justamente a la concatenación de nuestra consulta, que hace o burla la consulta, nuestro mecanismo de verificación, y nos permite seguir avanzando en el sistema. Vamos a explicar qué consiste estas líneas que hemos agregado. Si ustedes se dan cuenta, en la segunda fila que dice query, luego de pas 25, yo cerré una comilla aquí. Con eso estoy indicando que hasta acá ya proporcioné el parámetro. Luego he colocado OR. Entonces, con el OR, si yo tengo la expresión que esto de acá es falso, si ustedes evalúan que esto de acá sea falso, entonces yo tengo que evaluar si lo de la izquierda sea falso, pero lo de la derecha sea verdadero. Por ejemplo, M es igual a M, es verdadero. Entonces, como una compuerta OR, falso y verdadero me da verdad.
verdadero. Por lo tanto, lo que está indicando es o sucede lo uno o sucede lo otro. Y por lo tanto, continúa con el ejercicio de la aplicación. Ok, entonces no es muy recomendable utilizar de esta manera rudimentaria statements y colocar o armar toda su aplicación simplemente utilizando la concatenación de los valores de acuerdo a los parámetros que uno va indicando. Para ello existen otros mecanismos un poco más protectores, conocidos como los Prepare Statement o los Callable Statement, que nos proporciona el API de JDBC en Java. Ahora, si nosotros nos queremos apoyar en mecanismos más avanzados, podríamos apoyarnos en frameworks que quizás engloben en persistencia de datos, como Hibernate o como un mapeador de consultas para este tipo de frameworks, como MyBatis, o trabajar en base a lo que nos proporciona el estándar en Java como JPA. Pero esos son otros temas que se podrían ver en otros cursos. Así que mi consejo para esto de aquí es evitar en lo posible el uso de statements para solicitar datos al usuario y de esta manera protegernos de esa vulnerabilidad de que el usuario pueda ingresar datos como lo que hemos visto aquí en este ejemplo, donde podría burlar algunos mecanismos o quizás infiltrar código que nosotros no deseemos. Ok, coders, en el siguiente tutorial vamos a ver un poco más cómo utilizar los Prepare Statement y también los Callable Statements, justamente para evitar este tipo de anomalías. Si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo, seguime en las redes sociales que están en la descripción del video, deja tus comentarios y los espero en un siguiente tutorial.